Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Esta semana hay un tema obligatorio y es la Operación Medusa. Un expediente que pesa toneladas, a juzgar no solamente por las casi 300 páginas que tiene, sino por la cantidad de evidencias. Ha sido una semana muy intensa con el ex procurador Jean Alain Rodríguez tras las rejas. Vamos a analizar ese documento de solicitud de medida de coerción de casi 300 páginas que ha depositado el Ministerio Público. Procurador procurado, que es lo mismo que decir cazador casado. También hablaremos de la tercera dosis y algunos detalles en relación con eso. Así que regresamos en un momento. Ya volvemos. Esta misma semana. Bien, amigos, antes de entrar de lleno en los temas de la Operación Medusa y la tercera dosis, hay algo que no se puede dejar de señalar. El Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia en la que declara mayoritaria a la fuerza del pueblo, condición de mayoritaria que no le había dado la Junta Central Electoral, pero el Tribunal Superior Administrativo sí se la da con esa sentencia. Y entonces ahora se repartirán entre tres el 80% de los recursos para los partidos mayoritarios. Así que en lugar de dividir entre dos, el PRM y el PLD tendrán que dividir a partes iguales con la fuerza del pueblo. Un éxito político y económico para Leonel Fernández. Y que por supuesto ya ha dicho el PLD que va a apelar. Ya veremos en qué para eso. Pero esta semana el gobierno finalmente ha dado sus explicaciones de por qué han tomado esa determinación de aplicar una tercera dosis contra el COVID-19 a la población, cosa que se empezó a hacer de inmediato. Vamos a escuchar el anuncio que hizo el gobierno dominicano. Que esta dosis de refuerzo debe comenzar a aplicarse de inmediato, de manera voluntaria, a todo el personal sanitario y a personas con comorbilidad que tengan las dos dosis iniciales de vacunación para luego continuar con el resto de la población. Número 8, que se podrá aplicar con una diferencia de 4 semanas de la última vacuna en caso de Sinovac y de 12 semanas en caso de AstraZeneca. Bueno, y el gobierno dominicano toma esta decisión a pesar de que en el fin de semana la Organización Panamericana de la Salud había expresado públicamente que la recomendación era seguir con el plan de 2 dosis porque no había base científica para una tercera. Y fue la discusión que se dio aquí todos los días previos en el que no había una unidad de criterio en la comunidad médica sobre si era necesario o no y además seguro o no la aplicación de esta segunda dosis, de esta tercera dosis, como lo ha planteado el gobierno, a un mes de haberse aplicado la segunda de Sinovac y a 3 meses después de aplicarse AstraZeneca. Bueno, ya no estamos solos. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen de la televisión informativa de España, donde se está mostrando en esa gráfica que exhiben ahí a los 3 países que han autorizado la tercera dosis. Ahí está el Reino Unido, Turquía y la República Dominicana. Con la diferencia de que en el Reino Unido y en Turquía es con edades avanzadas y aquí es todo el que se la quiera poner. Bueno, en la rueda de prensa dijeron que iban a empezar por el personal de salud y personas con comorbilidad, pero realmente está abierto para el que vaya a cualquier centro de vacunación. Y digamos que la aprehensión del gobierno por la cual ha tomado esta decisión se debe básicamente a la variante Delta. De hecho, esta semana el director de epidemiología, aunque no confirmó que la variante esté ya aquí en nuestro país, dijo que era posible. Vamos a escuchar. Por el momento no tengo yo la variable delta como tal identificada. ¿Ya? Ahí están todas. ¿Ya? O sea que no se ha identificado. Ya. La posibilidad no se descarta.
una variante que es más contagiosa, más agresiva y con la cual además Sinovac al parecer tiene una menor cobertura. Y tal vez por esto es la decisión del gobierno dominicano de aplicar esa tercera dosis con Pfizer, básicamente con una marca distinta a la que se inoculó en la primera, y aquí la mayor parte de la población se vacunó con Sinovac para dar una mayor protección, porque por ejemplo en el caso de Pfizer sí ha mostrado una alta cobertura para esta variante. El gobierno contó para esta decisión con el apoyo del Colegio Médico Dominicano y de varias sociedades de especialidades médicas también. Quizás se debió esperar a decir un protocolo en el sentido del tiempo que se debe esperar después de la segunda vacuna, porque algunos especialistas entienden que se puede usar, es decir, no niegan que se pueda usar la tercera dosis, pero dicen que hay que establecer qué tiempo después de la segunda es el óptimo. Algunos dicen que 6 meses, otros que más. Pero yo te voy a decir algo. Las personas que se vacunaron primero en el país, que fueron los médicos, que empezaron a finales de febrero, Sí. y los adultos mayores, que empezaron la primera semana de marzo, ya tienen más de 3 meses de vacunados. Exactamente 3 meses tienen los adultos mayores, los médicos un poquito más, un par de semanas más. O sea que se podía perfectamente empezar con esos grupos que ya tienen 3 meses que se aplicaron la segunda dosis, y eso le da un mayor margen de seguridad, un mayor tiempo de seguridad. Pero también lo que dicen otros médicos es que si la aprehensión es por eso, para que haya una mayor protección, tengan más anticuerpos por lo que viene, por esta variante que está circulando, pues entonces a toda esa gente que le toca la segunda dosis este mes, que son muchos, en vez de ponerle Sinovac, ponle Pfizer. Bueno, eso puede ser también. El hecho es que arrancó, ¿verdad? Sí. Así que esperemos que las cosas salgan bien. Vamos entonces a hacer una pausa. Y desde el próximo segmento, esto es Medusa hasta el final del programa. Volvemos. Esta misma semana. Bueno, Diana, la semana comenzó con mucho movimiento. Jean Alain Rodríguez se fue al Aeropuerto Internacional de las Américas, compró un boleto, abordó un avión de un vuelo económico que iba para Miami. El hecho de que fuera una línea de esas económicas, Spirit, indica que había cierta prisa, ¿verdad? Ese era el que se iba, en ese se fue. Pero ese avión tuvo que regresar. Qué coincidencia. A menos que no haya sido coincidencia. A menos que no lo haya sido. ¿Verdad? Bueno, pero eso no se sabe. El caso es que el domingo en la noche empezaron una serie de allanamientos a las propiedades del ex procurador general de la República y a varias personas más, ex empleados de la Procuraduría, y también al empresario Miguel de Moya, que fue arrestado esa misma noche. Y se confirma entonces al día siguiente que se trata de la Operación Medusa. Y la Procuraduría ha definido esto como un entramado criminal que estafó y desfalcó a la propia institución. Así es. Entonces, bueno, le impidieron salir a Jean Alain Rodríguez, y lo cual generó críticas. Yo mismo en el día critiqué que sin un instrumento, una orden legal y eso, no le permitieran salir. Ahora, habría que ver, de todas maneras es una violación a la ley, y la procuradora así lo señaló y dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y se inhibió, dijo ella, lo cual había que tomar como un pronóstico porque se cumplió, que de cualquier expediente
en que se incluyera a ese señor, ella se iba a inhibir. Y se inhibió. Al día siguiente vinieron los allanamientos. No encontraron a Jean Alain Rodríguez en su casa y en varios locales más que fueron allanados. Pero ese día entonces sí se dio a conocer una serie de acusaciones contra Jean Alain y compartes. Entre ellas, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, lavado de activos, una retahíla. Y al ver el expediente, cuando se solicitaron las medidas de coerción, un expediente de 294 páginas, casi 300, y eso incluye cantidad de delitos y las especificaciones son contundentes. Hay que decir que antes de que él acudiera a la Procuraduría General de la República, él hizo un mediatur, o sea, habló en Sí. varios programas de radio y televisión donde expresó que se sentía perseguido y demás, pero esto está lleno de una serie de elementos, de imputaciones directas, de hechos concretos que vamos a pasar nosotros entonces a enumerar y analizar. Ayer fue pospuesta la audiencia de solicitud de medida de coerción y será el jueves cuando se conocerá. Pero ya con este documento tan amplio en manos, los medios, por supuesto, han ido publicando y nosotros también hemos ido analizando los diferentes hechos que allí se describen. Por ejemplo, se habla de sustracción de recursos de la cooperación española. Ese caso en específico es para unos equipos de una donación que hizo la Agencia de Cooperación Española para el laboratorio de ADN del INASIF. Y la misma agencia, al ver el precio final, entiende que está muy alto el precio y decide hacer un proceso de comparación de precios y hacer una auditoría. Y lo que dice la auditoría, hecha no por la Procuraduría ni tampoco por una entidad del Estado, por la Agencia de Cooperación Española, es que el equipo fue sobrevaluado 4 veces su precio. Exactamente. Ya más adelante vamos a hablar de ese laboratorio de ADN, pero usted sabe la vergüenza que es que la Cooperación Española hace una donación para mejorar los medios de prueba del Ministerio Público, haciendo un aporte para un laboratorio de ADN. Sustraen parte de esos recursos o lo cogen para estafar al Estado, haciendo una compra con 4 veces su valor. Y que sea esa cooperación internacional, un país que ha donado recursos para ayudarnos, el que se dé cuenta de que han hecho un engaño y mande a hacer una auditoría y además se haga la auditoría y la auditoría revele que pagaron 4 veces más de lo que valían los equipos. Sí, pero entonces bueno, mira, hay otros señalamientos, sí. Sí, un caso que está muy claro. Ese no necesitan ningún esfuerzo para hacer la prueba porque están todas las evidencias ahí. La Procuraduría pagó casi 20 millones de pesos, específicamente 19.683.600 pesos, casi 20 millones, por unos cursos para los empleados, para el personal. Sí, unos talleres de capacitación. Unos talleres de capacitación, 20 millones de pesos. A una empresa de Miguel José de Moya, y Miguel José de Moya confesó que él no dio ni un solo curso. Ya eso lo había averiguado el Ministerio Público. Él lo tuvo que confesar porque los hechos estaban ahí. Le preguntaron a gente que aparecía que había hecho el curso y dijeron, no, yo no he hecho ese curso. Entonces, eso fue a través de una empresa que se llama, óiganle el nombre, Desarrollo Individuo y Organización,
DIOSRL. Que le Entonces, fue muy bien, que le fue muy bien durante la gestión de Jean Alain Rodríguez porque fueron varias contrataciones. Sí. O sea, no fue un taller, no, fueron muchos, fueron varios. Sí. Pero mira, Entonces, hay otro elemento que plantea la investigación del Ministerio Público, es cómo se usaban los recursos de la Procuraduría General de la República para el movimiento político que dirigía Jean Alain Rodríguez y que lo creó cuando estaba en el CIRD. Y cómo sí. varios miembros de ese movimiento político estaban nombrados en la Procuraduría General de la República, pero cómo además se creó una serie de supuestos enlaces comunitarios de la Procuraduría que realmente eran los que dirigían el movimiento en el interior del país, pero que llegaron al colmo de utilizar vehículos incautados, de bienes incautados para las campañas electorales. Sí, coinciden los directivos de ese movimiento político de Jean Alain Rodríguez con la plana mayor, digámosle así, de la Procuraduría que él dirigió. Es decir, los dirigentes de su movimiento político eran los principales funcionarios de la Procuraduría. Pero mira, hay un colmo de todos los colmos que está contenido en ese documento de solicitud de medida de coerción. Y es que en la Procuraduría se envasaba el ron que iban a repartir en campaña. ¿Y tú sabes dónde compraban ese ron? No era en este barrio de aquí donde proliferan las bebidas ilegales que han matado a muchísima gente. En Villajuana, no, en Villajuana no. En una de las villas, ¿verdad? Ahí era que lo compraban y no dice que era en una fábrica de ron ni nada de eso. Oh. Y entonces, en el sótano de la Procuraduría, donde están los parqueos soterrados, ahí envasaban ese ron en botellas plásticas para repartírselo a la gente en las actividades de campaña. Entonces, mira, y sobre la confesión de Miguel José de Moya, en el expediente se especifica que los soportes para esos pagos de esos 20 millones de pesos, no, que dice que fueron por unos talleres, no dice ni las fechas ni los lugares donde se hicieron esos talleres. Aunque hay algunos, no todos, que tienen fecha, que fueron impartidos entre marzo y mayo del 2020, en plena pandemia, cuando no se hacían reuniones. Entonces, el mismo Moya, como para quizás excusarse de haber cobrado sin impartir los cursos, dijo que el procurador Jean Alain Rodríguez lo que quería era crear un show de imagen con el caso Odebrecht. Acordémonos de que fueron con cámaras a hacer los allanamientos. Pero una película. Eso fue una película, sí. Entonces, otras cosas que salen en el expediente. Dos altos funcionarios de la Procuraduría, Jonathan Joel Rodríguez Inver y Rafael Cano Saco, estaban encargados de eliminar de las licitaciones a las empresas ofertantes que querían participar en las licitaciones para que quedara solamente la empresa que quería Jean Alain. Descalificaban adrede a las empresas y lograban que se presentara una empresa a la que estaba ya preseleccionada. Sí, ese era uno de los mecanismos. Oye, ese era uno de los mecanismos, pero otro de los mecanismos que utilizaban era el fraccionamiento de los contratos para evadir tener que hacer una licitación. Y ahí pone el Ministerio Público el ejemplo de una empresa que se llama Productiva SRL, que tenía la suerte de ganarse el montaje de casi todos los eventos que hizo la Procuraduría. Y entonces, si un evento iba a costar 7 millones de pesos montarlo, para evitar hacer la licitación, que es obligatorio hacer una licitación cuando son contrataciones de millones de pesos, lo que hacían era que dividían en muchos contratos chiquitos, pero que cuando tú los sumabas todos te daban esos montos extraordinarios. Y eran más de 7 millones, había eventos de esos que eran 20 millones de pesos. Pero todos para la misma empresa.
Sí, sí, sí. Un contrato para la iluminación, otra para el sonido, otra para la escenografía, otra para los bocadillos. Pero todo era la misma empresa que lo Pero suplía. estamos hablando de que, por ejemplo, entre esos eventos están el primer palazo para unas instalaciones en Najayo. No era que iban a hacer una cárcel entera nueva, ¿no? Una instalación aquí van a agregar. Y hacen un acto de que el primer palazo y se gastan como 20 millones de pesos en ese acto con una sola empresa, tal y como tú explicas, con el presupuesto fraccionado en muchos ítems para entregárselo a eso solo. Y evadir hacer una licitación, que es lo que manda el procedimiento. Otro tema que las pruebas son abrumadoras fue que la Procuraduría cogió una casa que le incautaron a Quirino Ernesto Paulino Castillo en Bellavista y se la alquilaron a una empresa que se llama Fire Control System por una bagatela, por unos chelitos mensuales. Y luego cogieron ese contrato y lo transformaron. Y tanto lo transformaron que de ser un contrato en el que la Procuraduría le alquila el inmueble, se convierte en un contrato en el cual ellos dicen que reconstruyen el inmueble. ¿Y cuánto le pagan por eso? 34 millones y medio de pesos. No, pero no solamente eso. Ilegalmente. Sino que el 13 de agosto, faltando 3 días para el cambio de gobierno, el procurador gestiona ese cheque. Sí, sí. Sí. Es uno de las imputaciones o de las acusaciones donde él está de manera directa más involucrado. Sí. 13 de agosto del 2020, señores. 3 días antes de entregar un sablacito ahí de 34 millones y medio de pesos. Pero mira, hay de todo en este documento, así que vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir desglosando. Esta misma semana. Bueno, señores, lo del laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencia Forense es un caso que da vergüenza, da asombro. Miren, cuando el Procurador General de la República era Francisco Domínguez Brito, le solicitó al presidente Danilo Medina $1 millón, que asignara $1 millón para hacer el laboratorio de ADN del Instituto de Ciencia Forense. Eso es algo que es indispensable, porque un laboratorio de ADN sirve para las pruebas que van a fortalecer los casos penales de homicidios, violaciones y muchísimas cosas más. Para identificar gente, no solamente por la sangre, sino por saliva, por muchísimas otras cosas. Y el Estado no lo tenía. Incluso también para establecer parentesco, quién es padre de quién, que eso nada más hay laboratorio privado que lo hace en este país. Y tiene que haber un laboratorio oficial, ¿verdad? Entonces, recibió asesoramiento de las autoridades de Estados Unidos y se recomendó a una institución de Estados Unidos especialista en eso de los laboratorios para ADN. Y eso no se había completado cuando llegó Jean Alain a la Procuraduría de la República. Entonces, ¿qué hizo? Cambió a los, a los asesores y se buscó una compañía, y a los directivos del INASIF que saben de eso, le dijo, no, miren, ahí va otro que le va a ofrecer otra cosa. Y fue un señor de una empresa ahí y le ofreció otra cosa que no era. Y los que saben de eso inmediatamente se dan cuenta, no, pero que eso no es. Así no vamos a tener el laboratorio que necesitamos. Ah, no, pero ese era, a ese había que comprarlo. Sí. Y
se gastó ese $1.000.000, pero ahí entonces Sí, estaba el dinero de la cooperación española. Ahí es que entra la explicación que di hace un momento sobre la sobrevaluación en los equipos de la donación que hizo la cooperación española. Pero el resumen de todo esto es que se invirtió esa cuantiosa cantidad de dinero y hoy el laboratorio de ADN del INACIF no sirve, no se ha podido usar. Pero los directivos del laboratorio se lo dijeron, eso no va a servir. No, pero a ese era que había que comprarle. Entonces se hizo el contrato con una empresa que se llama First Medical Depot by Guzmán. Entonces, ni la estructura que hicieron, ni los equipos que pusieron, ni los insumos que proveyeron sirven para sacar el ADN. Sí mismo, pero mira, hay otra modalidad también mafiosa que señala la Procuraduría General de la República en esta solicitud de medida de coerción. Y es el tema de cómo se daban certificaciones de que se entregaban productos al almacén para la compra de bienes y servicios. Se hacían unos contratos donde una compañía iba a suplir X productos y le hacían una certificación en almacén de que lo habían recibido, pero eso nunca llegó o no llegaba la cantidad que se había contratado. Y de esos mismos productos también se quedaban ellos con una gran cantidad para hacer negocio con eso y para venderlo. Y eso está contenido en los interrogatorios que le hicieron a la que era directora de almacén, que lo confesó todo. Confesó todo a la Procuraduría. De cómo le emitían certificaciones falsas que decían que las mercancías habían llegado a los almacenes y nunca llegaban o llegaban incompletas. Óyeme. Eso es una estafa. La verdad es que eso ya cae en el raterismo. Sí, claro. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el tema del espionaje, con mucha corrupción también. Cuando regresemos, señores, no se muevan de ahí. No vaya a ser cosa que se pierdan lo que vamos a decir. Regresamos. Esta misma semana. Bueno, Diana, uno de los funcionarios de la Procuraduría de Jean Alain, que tiene una situación más difícil, es Javier Alejandro Forteza Ibarra. Ese tenía el control del sistema de investigación criminal de la Procuraduría. Y el expediente dice que Forteza Ibarra vendía a particulares el acceso a las informaciones de investigación del Ministerio Público. Y te voy a leer textualmente lo que dice un párrafo de la acusación. Dice: Forteza Ibarra, en su función de director de tecnología de la información, tenía el control del sistema de investigación criminal SIC, usado en los protocolos en los procesos de investigación de los fiscales, comprobándose que éste, haciendo uso indebido de su función, vendía el acceso a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público. Oigan de qué tamaño es esa acusación. Que el que tenía en sus manos toda la informática del Ministerio Público le vendía ese acceso a particulares. ¿Y quiénes eran esos particulares? Los bomberos, los Boy Scouts, los caballeros de la Altagracia o las hijas de María. El crimen organizado. Pero también, ¿a quién le interesa? Hay otros hechos graves. Saber lo que está haciendo el Ministerio Público. Hay otros hechos graves que se le imputan a él mismo también. Y es el haber borrado de las bases de datos de la Procuraduría General de la República información de los procesos de extradición, de bienes incautados, que hicieron una limpieza, trituraron información, dice la Procuraduría General de la República en su documento. Pero tú sabes que entre esas cosas hay una que resulta ahora muy interesante. Él tenía el control de los datos de los impedimentos de salida. También. También. Pero además... No solo eso, dice la Procuraduría General de la República que instalaron unos equipos para tener acceso remoto
acceso remoto a las informaciones de los servidores de la Procuraduría General de la República. Y que lo siguieron utilizando después del cambio de gobierno. Así Eso mismo. lo dice el expediente. Dice a la fecha, creo que fue hasta el 19 de agosto. Pero no solamente eso, Oye, en el tema del espionaje, que el país entero sabía que sucedía, y de hecho quedó en evidencia con la misma magistrada Miriam Germán Brito, donde le intervinieron sus teléfonos de manera fraudulenta, poniéndole a un juez que es ese número, pero que pertenecía a otra persona, para poderle espiar de manera ilegal. Exactamente. Pues según este documento, Jean Alain Rodríguez adquirió equipos de contraespionaje que eran usados en su villa. Bueno. Que se adquirieron esos equipos especiales supuestamente para que lo usaran las fiscalías, unos equipos de contraespionaje, y que fueron a parar en la residencia vacacional del ex procurador. Sí, uno de esos equipos, él, oye qué grave esta acusación, con un testimonio a un fiscal de la zona fronteriza, ahora mismo no recuerdo cuál. Ese expediente es tan grande que a algunos se le olvidan detalles específicos. Te lo voy a decir ahora. El procurador fiscal de Independencia, Sonia Adriano Rosario José. Ese mismo, el fiscal de la provincia de Independencia. El procurador Rodríguez le pidió que mintiera, que dijera que esos equipos de contraespionaje, que incluían hasta un dron o drones, estaban en esa fiscalía para vigilar la franja fronteriza. Pero no estaban. Él le pidió que lo dijera sin estar los equipos. Y entonces esos eran los equipos que estaban en su villa de Punta Cana. Oye, equipos que cuestan millones de pesos. Millones de pesos. De espionaje y contraespionaje. Entonces, dice el expediente que Forteza Ibarra designó, que por cierto tiene una denuncia de por lo menos una empleada que le pidió un aumento de sueldo y él lo condicionó a favores sexuales. Dice el expediente. Entonces, ese Forteza Ibarra, dice el expediente que designó a Ney Hernaldo Cacaveli Guevara. Yo no había visto ese apellido en este país. Cacaveli, parece italiano. Ney Hernaldo Cacaveli Guevara. Lo nombró encargado de seguridad para ciberespionaje, con la misión de monitorear desde cualquier lugar y de manera remota las computadoras utilizadas en las áreas administrativas y por los fiscales, logrando, y estoy leyendo el expediente, logrando tomar control de las informaciones personales y de los procesos penales, así como también facilitar el borrado de información almacenada en los discos duros, y para eso usaba una herramienta tecnológica llamada Soft Monitor. Entonces, dice, mira, yo me equivoqué, yo dije que era hasta el 19 de agosto, no. En septiembre del 2020, ya con el nuevo gobierno, él seguía espiando, dice el expediente. Mira, oye cómo dice el expediente del Ministerio Público. Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y detener informaciones privilegiadas. Y oye esta parte. Dice, a inicios de septiembre de 2020, ya estando desvinculado, Javier Alejandro Forteza Ibarra continuaba accediendo a los servidores de la Procuraduría General de la República con el fin de seguir afectando el sistema central. Y ahí describe los equipos que tenía y todo. Entonces, no, déjame decir esto, no se me vaya a olvidar. Eso de que le vendía el acceso a particulares, el acceso a toda esa información sensitiva de inteligencia de las actividades de la Procuraduría,
uno no puede dejar de acordarse entonces de que César el abusador escapó a 60 allanamientos simultáneos. Claro, pero vamos. 60 allanamientos para agarrar a un individuo. Sí, fue un operativo 60 allanamientos. Oye, fue un operativo de madrugada. De 600 hombres, entre militares, policía, personal de la Procuraduría, y no lo agarraron. Ah, bueno, estaban vendiendo información y como te dije ahorita, la información no se la vendían a las hijas de María ni a los caballeros de la Altagracia. Ahora, ni a los niños cantores de Viena. Pero mientras el procurador, según este documento, se llevó esos equipos de contraespionaje que incluían un bloqueador de señal, las cárceles dominicanas no tienen bloqueadores de señal. De hecho, lo certificó la directora del nuevo modelo penitenciario, que no encontraron un bloqueador de señal. Pero para una villa del ex procurador sí había uno. Sí. Comprado con dinero de la Procuraduría. No, pero esa era de los sistemas que se compraron, dije para bloquear los celulares de la cárcel, como tú dices. Eso, y que estaban en la casa en la villa de Jean Alain. Y en la cárcel estafando gente por teléfono. Mira, y por realmente la audiencia que se conocerá el próximo jueves va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante escuchar a la defensa de Jean Alain Rodríguez y de todos los demás imputados explicar todas estas imputaciones que les hace el Ministerio Público. Porque aquí ya no vale la respuesta de persecución política. No, son hechos concretos. Hay que responder esos hechos concretos. Y yo te voy a decir algo. Ellos están feos para la foto con todos estos documentos. Según el procurador Wilson Camacho, más de 5.800 páginas de evidencia fueron depositadas. Y mucha gente piensa que para la medida de coerción lo único que se toma en cuenta es el peligro de fuga. Pero también se toma en cuenta, y eso fue uno de los elementos que se valoraron en la operación Antipulpo, el tema de la distracción de evidencias. Y lo que está diciendo el Ministerio Público es que estas personas tenían o tienen, todavía no sabemos si lo tienen todavía, acceso a las bases de datos de la propia Procuraduría General de la República, que borraron evidencia, que trituraron evidencia, que tenían acceso a los impedimentos de salida, a los bienes incautados. Entonces, todo eso es lo que tendrá que valorar la jueza Kenia Rodríguez la próxima semana. Todo esto debe dejar una lección a todo el mundo. Al PLD le debería dejar una lección que evidentemente o aparentemente ellos no están asimilando. Y es que deben apartarse para siempre del camino que trillaron, queriendo controlar todos los órganos. Y miren lo que pasó, nada menos que en el Ministerio Público de un país. A todos los demás partidos, a toda la clase política también le debe quedar esa lección. Pero sobre todo, ¿quiénes son los más importantes en esta sociedad? No son los dirigentes políticos, no son los gobernantes. Los más importantes son los ciudadanos. El más importante es usted. El más importante o la más importante es usted. Entonces, que se vean en ese espejo, sí. A los pueblos los arrollan hasta donde se dejan arrollar. Miren cómo la gente salió a reclamar justicia independiente y eso lo tomó un partido como consigna y ganó. Y qué bueno que está cumpliendo con ese Ministerio Público Independiente. Pero debemos tener siempre presente que el día que veamos a cualquier gobierno que comienza a poner sus cuadros políticos a controlar la justicia, es el momento de que todos salgamos vestidos de verde a luchar por la justicia independiente. Esa es la lección que tiene que quedar. Así hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes en esta misma semana. Hasta entonces. Esta misma semana.